que le dijo: esfuérzate y sé valiente, no se aparte de ti este libro de la ley, medita en él de día y de noche. La palabra meditación nosotros la hemos sacado y la hemos satanizado. Entonces, ¿cómo vamos? Necesitamos actualizarlo, necesitamos que llegamos al conocimiento donde nosotros tengamos que meditar. ¿Qué dice la Biblia en el libro de los Salmos? Concerniente al que medita: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla seca de vencedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Si en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, el eterno Dios sea con cada uno de nosotros en este espacio Excelencia Cristiana Televisor, en el segmento Saliendo del Anonimato. Como usted lo había pedido en la caja de comentarios, como usted había escrito, queremos la segunda parte de esta enseñanza bíblica que expuso el pastor Alexis Rubiera. Y hoy, como usted lo ha pedido en los comentarios, tenemos en casa de nuevo al pastor con la segunda entrega del conocimiento de la actualización. Así que quiero, sin más preámbulo, dejar que el ministro se presente al auditorio y así usted se suscriba al canal y comparte esta palabra que va a ser de alumbramiento y despertar para muchos en las naciones y en el mundo completo. Pastor, ministro. Un placer, mis hermanos, de estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Estamos acá en este día con la segunda parte y vamos a hablar ya, vamos a entrar a lo que es la Biblia. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexis Rubiera, por la misericordia del Eterno, ministro en la Iglesia Refugio en Cristo para las Naciones. Amén. Estamos allá para la disposición. Amén. Bien. Estamos Gloria hablando, a Dios, aleluya. Retomamos que como nunca no estamos solos, estamos acompañados aquí de nuestro hermano, amigo, evangelista Melvin Joshua. Él se presentará a la auditoría y le entregará al ministro para que él fluya de manera especial con este tema. Recuerde, actualización. Dios te bendiga de una manera muy especial, como dijo nuestro hermano y amigo Gerardo. Mi nombre es Melvin Joshua. Yo sé que muchos quedaron con muchas preguntas, pero venimos en esta segunda vuelta para contestar esa pregunta. Así que busca un cuaderno, toma anotaciones, porque el pastor viene fuerte ahora y viene a contestar muchas incógnitas y muchas preguntas que tiene. Así que vamos a dejar el pastor sin más preámbulo. Amén. Bien, fíjate algo que tiene que ver con la actualización. La actualización no es nada más que cuando tú estás conectado a algo, estás conectado a una red y tú vas utilizando, conectado a esa fuente, vas ampliando tu conocimiento y vas ampliando tu nivel de operatividad. Wow. En la computadora, que es algo que la gente conoce bastante, existen los hardware y los software. El hardware es la parte externa de la computadora y el software son las partes inanimadas, que son las partes de lo que tiene que ver con la programación. Dios. El hombre necesita una actualización conectado a la fuente que se llama Dios. Dios mío. Él dijo en el Evangelio de Juan, en su capítulo 15, separado de mí nada podéis hacer. Inmediatamente usted se desconecta de la fuente, la Biblia dice que usted se va a secar y que se va a morir. Así es. Entonces, necesitamos estar conectados a la fuente. ¿Qué es actualización? Actualización en el lenguaje bíblico que estamos utilizando es nada más y nada menos que estar en consonancia con lo que verdaderamente dijo el Espíritu. Por ejemplo, la Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Entonces, si la ley y los profetas llegaron hasta Juan, entonces, ¿cómo tú te actualizas? ¿Cómo tú sigues? O sea, ¿cómo tú puedes seguir? O sea, tenemos ejemplos de personas que andaban predicando un evangelio y le faltaba algo. Personas con capacidades y cualidades que no la tienen el 95% de los cristianos de hoy. Vamos a la Escritura, vamos a la Biblia. Hechos capítulo 18, versículo 25.
18, versículo 25. 25. Sí, vamos. Dice de la siguiente manera aquí. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Sigue. Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscilas y Aquilas, les tomaron aparte y le expusieron más exactamente en el camino de Dios. Sigue. Sigo, queriendo él pasar a Callas, los hermanos le eliminaron y escribieron a los discípulos que le recibiese, y llegando él allá fue de un gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ok. Esta es la historia de Apolo. Apolo. Apolo, la Biblia da una presentación de él y dice que era varón elocuente y que era poderoso en las escrituras. Pero había una situación. Él era poderoso en las escrituras, pero simplemente conocía el bautismo de Juan. Andaba predicando un evangelio incompleto. Dios Como mío. anda mucha gente hoy en día predicando un evangelio incompleto. Entonces, eso es actualización. Ahora, Apolo era poderoso en las escrituras, tenía una ventaja. Apolo necesitaba una actualización como la que sufren los judíos. Cuando un judío llega al evangelio, no llega con problemas de paganismo, no llega con problemas de brujería, no llega con problemas de hechicería. Nosotros tenemos en plataforma personas que andan predicando, diciendo que ellos se convierten en galipotes, que Dios se convierten mío. en caballos, Wow. que se convierten en burros, que se convierten en qué sé yo qué. Yo predico al Dios que tiene la capacidad de que pone a los burros a que hablen y de que el delincuente lo convierte en una persona útil a la sociedad. O sea, no tengo en ninguna parte, no tengo ni un solo testimonio manifestado como nosotros lo escuchamos hoy en día. O sea, el apóstol Pablo dice que él se avergonzaba de lo que él hizo y lo simplifica diciendo que él no era digno de ser apóstol porque él fue perseguidor de la iglesia. Pero yo oigo personas testificar supuestamente de donde Dios lo sacó, como que eso era una honra, como que eso era un orgullo. Sí. Pero todo eso depende del estado de mente en el que se encuentra el individuo. Entonces, Wow, tremendo. es muy difícil tú poder actualizar una iglesia cuando la iglesia tiene una mentalidad de que tiene que ir a la senda antigua. ¿Senda qué? Hay que volver a los caminos, para ver los caminos, pastor. Es para ver los caminos. O sea, la Biblia lo que te manda es que tú tienes que estar actualizado, que tú tienes que estar conectado a la fuente. Entonces, Apolo fue actualizado. ¿Fue actualizado por quién? Por los hermanos que tenían el manejo, que tenían el conocimiento. Y cuando le explicaron a él, fue y predicó con más excelentemente el camino de la fe. Un ejemplo más palpable, Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo. Quiero que entiendan esto los hermanos, para que entendamos lo que es actualización. Hay personas que vienen al cristianismo y no necesitan actualización. Necesitan sacar todo lo que tienen y comenzar desde cero. Dios porque mío. no tienen nada. El judío es el que necesita actualización. O sea, necesita un formateo. Sí, necesita. Tienen que formatearlo y borrarle todo lo que tienen en el disco duro. Así es. Entonces, parte de esas cosas que tienen en el disco duro son las que traen consigo la leyenda, los mitos y los cuentos de vieja, en los cuales muchas veces nosotros somos modificados. Ay, Dios mío. Con el respeto que me merecen. Sí, Ahora, sí. el judío tiene una situación. El judío conoce desde sus inicios, el judío conoce al Dios verdadero. Amén. Se le enseña en el camino de Dios. Comienza a conocer la ley oral. Comienza luego entonces a un proceso. Vaya a hacer su bar mitzvah, vaya a hacer cuantas cosas que tienen que ver con el conocimiento de Dios. O sea, al judío tú no tienes que mostrarle a Dios. Al judío simplemente necesita una actualización de conocer a Cristo, Amén. Amén. de conocer lo que es la gracia, que fue lo que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando llegó, simplemente hubo una sola situación, una sola, pequeñita. Ah, Lo primero es que tienes que conocer quién te llama.
Wow. Cuando él cayó de donde iba montado, o sea, del burro, del caballo, del camello, de donde fuera que fuese, él le preguntó, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, lo primero es que tú tienes que saber la magnitud, el poder, la autoridad, la capacidad, tener un conocimiento de quién es que te está llamando. Entonces, es imposible que tú puedas salir a predicar algo que tú no conoces. Wow, tremendo. ¿Por qué? Cristo se lo dijo a Nicodemo, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto esto testificamos. O sea, es imposible que tú puedas salir a ser efectivo en algo que tú no conoces. O sea, te voy a poner un ejemplo didáctico. Muchos de nosotros tenemos hijos que ya tienen edad de adolescente y muchos tenemos vehículos. ¿Por qué no le damos nuestro vehículo a nuestros hijos de 10 años para que lo manejen? Ve, toma, maneja, vete en él. ¿Por qué? Porque si alguien te choca o tiene un accidente, nosotros nos vamos a ver como irresponsables porque le dimos a un muchacho que todavía no tiene la capacidad de manejar. Y eso es una cuestión de sentido común, incluso está penado por ley. ¿Verdad? Claro. Entonces Dios sí le da dones y le da ministerio a gente que no lo saben manejar, que no lo saben usar, y lo manda a que lo use. Entonces nosotros sí tenemos sentido común y Dios no. Y eso está en la mente de la iglesia, pero eso está en la mentalidad de una iglesia que está totalmente desactualizada. La desactualización hace que yo quiera operar en nombre de un Dios que yo no conozco. Dios mío. Y eso se convierte en algo común, en algo que es el pan nuestro de cada día. Entonces, si nosotros como creyentes no podemos aprender y no podemos comprender esta cosa, al final de la jornada, nuestro trabajo en el Señor va a ser totalmente infructuoso. ¿Por qué? Porque el crecimiento que necesitas tú como ser humano, que tú necesitas como ministro, que tú necesitas como ente que ha sido llamado por Dios, simplemente va a tener los resultados cuando tú haces lo que verdaderamente Dios dijo y como verdaderamente Dios lo dijo. Entonces, se necesita que el individuo se actualice. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Y si las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana y estas palabras son espíritu y son vida, desde el principio Dios le dijo, no se lo dijo simplemente a Josué, no se lo dijo simplemente al profeta, se lo dijo a todo el que quiere morar. Esfuérzate. Él dijo a Josué, tú quieres ver cómo tú vas a ser un individuo exitoso y nadie te va a poder hacer frente. Utiliza esto. 1. A nosotros se nos dice que leamos la Biblia. La Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio. Wow. Principalmente porque la Biblia tiene una barrera idiomática, que la Biblia no se escribió en el idioma que nosotros lo leemos. Entonces ya tenemos que conocer el contexto histórico, el contexto cultural, la mentalidad del escritor y la mentalidad de quien se le escribe. Entonces ya yo tengo 4 cosas que yo tengo que aprender antes de oír en el camino. ¿Por qué? A un judío tú no necesitas explicar el contexto histórico porque eso se escribe en su contexto. Y ellos se mantienen todo el tiempo en esa situación. Entonces, algo que va en contrapunta es que a nosotros se nos dice que leamos la Biblia en contra del mandato bíblico. El mandato bíblico es escudriñala. Wow. La palabra escudriñar tiene tantas vertientes. Cristo le dijo a los creyentes que habían creído en él, le dijo, vosotros escudriñáis las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar que Cristo utilizó ahí fue la palabra ereunao. La palabra ereunao lo que significa es buscar con diligencia. Buscar con diligencia. Simplemente. Así es. Pero cuando el apóstol Pablo
se encontró con los creyentes de Berea, que lo citamos en la otra clase, le dijo que ellos iban y escudriñaban a ver si las cosas eran así. La palabra que se utilizó fue anacrino, es buscar con diligencia, pero con la capacidad de discernir si lo que te están diciendo a ti es verdad o es mentira. Wow, Dios mío. Entonces Dios quiere que todo el mundo tenga anacrino. ¿Por qué? Primero, Él le dijo a Josué una palabra que no se la dijo simplemente a Josué, sino es una palabra trascendental, no es un texto circunstancial. Es una palabra que trasciende a todo aquel que milita en la fe. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. No se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. La palabra meditación nosotros hemos sacado y la hemos satanizado. Entonces, ¿cómo vamos? Necesitamos actualizarlo. Necesitamos que llegamos al conocimiento donde nosotros tengamos que meditar. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de los Salmos, concerniente al que medita, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo del malo, ni en silla seca de vencedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Si en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así es. O sea, es que tú medites en las escrituras, pero ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar? Esa es la pregunta. Entonces, ahí es donde está el asunto. La iglesia necesita una actualización sobre lo que es meditar y sobre lo que es leer. Otra cosa que también necesitamos actualizar. Nosotros nos juntamos con la persona y hablamos que la gente tiene que orar. Necesitamos que la gente ore. Necesitamos que la gente ore. Excelente. Nosotros necesitamos que la gente ore. Y muchas veces utilizamos el término que el tiempo mínimo que usted tiene que durar de oración es 1 hora. Mínimo. Mínimo de 1 hora. Son que están orando 15 minutos, 10 minutos. Están ¿Cómo? presos. La Biblia no te da tiempo para que tú ores. De hecho, la actualización bíblica no te dice que tú ores. No, escúchame. Yo quiero que usted nos explique esto. Que la actualización bíblica dice que no oremos. La actualización bíblica no te dice que tú ores como se oraba en el Antiguo Testamento. Ok, ahora bien. En el Nuevo Testamento no te dice que tú ores 1 hora. Ahora te dice que tú tienes que orar en todo lugar y en todo momento. Así es. Ok. La actualización te dice que tú tienes que orar en todo lugar y en todo momento. O sea, que tú tienes que tener una mente espiritual. Ahora, nosotros le decimos a la gente, arrepiéntete. Pero la iglesia no conoce lo que es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es metanoia, es cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad se produce a través del conocimiento. Wow, tremendo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para tú poder ser transformado, para tú poder recibir ese metamorfo, que no es con la varita mágica de Harry Potter, ni es con polvo de hada. Recibe. No, eso no se recibe. Eso es a través del estudio sistemático, eso es a través de la aplicación de las escrituras, que hay un cambio en la mente del individuo. Dios mío. ¿Por qué? El propósito de Dios es cambiar la mente del ser humano. Wow. Porque ahí es donde viene todo. O sea, si el hombre, nosotros le decimos, tú tienes un alma que salvar. Bien, pero el alma, ¿qué es el alma? ¿Cuántos componentes tiene el alma? Wow. La mente es una parte del alma. El alma se compone de mente, de voluntad y de emociones. Voy a tratar de ir un chin despacio. Sí. La mente es uno de los componentes del alma. Y si la palabra arrepentimiento es un cambio de mentalidad, lo que te quiere traer es que tú tengas un nivel de pensamiento distinto. Entonces, el alma se compone de mente, de voluntad y de emociones. El alma, los 3 componentes del alma son mente, voluntad y emociones. La mente se compone de pensamiento, razonamiento, intelecto, lógica e imaginaciones. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, cultos y deseos.
Simplemente no quedan las emociones. ¿Qué son las emociones? Es donde está el estado anímico del hombre y esta se manifiesta a través de los sentidos físicos. El objetivo de Dios es cambiar la mente del individuo. Que el individuo con una mente cambiada le entregue su voluntad y que a través del Espíritu Santo se ha tomado el dominio y control de tus emociones. Así es. Por eso yo no voy de acuerdo con el asunto de lo que la gente dice. Yo siento. Es que Dios no opera en sentimientos. Wow. Yo siento de parte de Dios eso. No. Dios No. mío. Yo quiero que No. usted- El camino del sentimiento no va con Dios. Así es. El camino de Dios es dirigirte. Y cuando Dios te dirige, no te dirige a través de los sentimientos, te dirige a través del Espíritu. Dios mío. Todo el que te está diciendo que siente algo es porque te está dando una posición ambigua. Y tiene un 90% de posibilidad de errar. Es raro. Es raro. Entonces, las personas que dicen, mira, yo siento decirte algo de parte de Dios. Tiene que, O sea, está claudicando en lo que Dios se quiere revelar a tu porque espíritu. está operando. De hecho, la Está esperando una palabra. emoción, La está palabra humanoide. Está humanoide. Porque está en la parte que Dios no opera. Sí, sí. Tú estás operando los sentimientos. Así dice el Espíritu Santo de Dios. Es lo bíblico, lo escritural. Sí. No es que yo siento. Yo siento hambre, Ahora, yo pastor, siento frío, yo siento dolor. Decretando eso de lo que siente, ¿qué ha pasado ahora con el nivel profético de las actualizaciones que tienen que tener los profetas? Porque ahora mismo los profetas hablan de lo que ven. Ahora hemos también denotado que se han vuelto lo que es clínicos, sistemáticos, de experimentar el modelo, el momento que está pasando para ingerirse en las situaciones de las personas. O sea, ahora son psicólogos. No simplemente psicólogos, son investigadores privados. Te voy a decir una cosa. Quiero que el pueblo me escuche. El 95% de las profecías que se tiran dentro de la iglesia evangélica son falsas. Dios mío. Wow. Se dijo y se tenía que decir. Esto está serio hoy. El 95% siendo generoso. Explíquenos por qué. Primero, para tú ser profeta, tienes que tener 3 cualidades. Cualidades esenciales que tiene que haber dentro de una persona que Dios lo va a usar en el nivel de la profecía. Lo primero es que tiene que conocer las reglas de la profecía. Dios mío. La primera regla de la profecía es que tú no dices, tú no dices y tú no decretas. El profeta lo que es un eco, que repite lo que se dijo en la eternidad. Dios mío. Ey, Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37. La Biblia dice, la mano de Jehová vino sobre mí y llevó en el espíritu. Y dice que lo llevó a un sitio y que habían muchos huesos que estaban ahí tirados. Y le dijo, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dijo, solo tú Jehová lo sabe. Ahora te digo, hijo del hombre, profetiza sobre todo esto. Y profeticé conforme a como se me dijo. wow, tremendo. O sea, la primera regla de la profecía es que tú lo que vas es a decretar. Lo segundo, que el profeta tiene que conocer lo que es un don de ciencia. Porque anda mucha gente que andan desatando ciencia y lo confunden con profecía. Pero entonces lo que no entiendo es cómo Dios te va a utilizar a ti en algo que tú no conoces. Dios mío. O sea, perdónenme, discúlpenme, vuelvo otra vez, me digo lo que es paternidad y lo que es responsabilidad. Tú no le das un carro a tu hijo porque puede chocar, pero Dios sí te da un don a ti para que tú salgas a usarlo cuando tú todavía eres un neófito. O sea, discúlpenme, mis hijos, Wow. perdónenme. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, la Biblia, el llamado tiene 3 etapas, que son el llamado, la capacitación y cuando Dios te envía. Pero nos veamos una cuanta. El primero está el llamado, el segundo está la aceptación. La aceptación tiene que ver con el trato interior del individuo, de que yo me acepto como yo soy, de que yo conozco lo que soy, de que conozco cuáles son mis limitaciones y cuáles son mis problemas sin tratar que yo tengo para yo poder resolverlo. Dios mío. Luego, entonces, está cuando Dios comienza a capacitarte, cuando Dios comienza entonces a obrar, vienen las evidencias de ese llamado. Luego entonces está cuando tú comienzas a ir al mandato que Dios te da bajo supervisión. Luego entonces está el establecimiento y luego está el reconocimiento de los hombres. El establecimiento y el Y el reconocimiento. reconocimiento de los hombres. Entonces la iglesia dice que nada más son 3. Que es el llamado, la capacitación y cuando Dios te envía. ¿Quién supervisa tu capacitación? Si Qué muchas fuerte. veces estamos siendo
formado por gente que están incapacitados y nadie puede dar lo que no tiene. Wow, Así es. eso es así. O sea, ¿cómo de tu iglesia va a salir un erudito bíblico? Sí, es formado por un erudito bíblico, por un maestro, un rabino. O sea, ¿cómo el ministerio de la enseñanza en la iglesia evangélica ha sido eliminado en la gran mayoría de las iglesias? Simplemente se tiene el ministerio pastoral. El evangelista en su naturaleza tiene que actualizarse. Dios Así es. mío. El evangelista Generalmente. está preparado, dotado, capacitado por un don que Dios le dio, simplemente para hablarle a los amigos. Pero ustedes como evangelistas viven predicando de iglesia en iglesia, predicándole a evangélicos. Entonces lo que ustedes están haciendo son cosas infructuosas. O sea, ustedes están diciendo, mis hijos, que lo que Dios hizo, ustedes están utilizando, mío. ustedes lo que están es perdiendo su tiempo, ustedes y los que lo están escuchando. Eh, Los evangelistas no van a querer que yo les diga esto. Alaba. Esto se puso serio ahora aquí con el evangelista. Se le va a poner el agua al cuello a muchos evangelistas. Entonces, la misión del evangelista no es predicar dentro de la iglesia. No, ministro, es que para qué. Hay que hacer campaña, porque hay muchos que hacen campaña para ellos, de que hacer un aniversario, no para Salazar. Yo no quiero entrar en el tema de los aniversarios. Dentro del pueblo de Dios existen muchas personas con muchos problemas psicológicos, Dios mío. con mucho vacío existencial. Y existen muchas personas con mucha sed de prestigio. Dios mío. Sed de prestigio que quieren ellos, que ellos quieren que se conozcan. Y existen mucha gente con mucha filalguria, con mucho amor al dinero también. Filalguria, wow. Entonces, el problema está, para tú ser un evangelista efectivo, tú tienes que actualizarte. Así es. Hay que O sea, actualizarse. Fíjate que la Biblia habla de un solo evangelista, uno, Felipe. Felipe. Apolo también era evangelista, pero Apolo tenía una ventaja, Que tiene conocimiento. era poderoso en las escrituras. Felipe era poderoso en las escrituras. ¿Ustedes quieren ver lo efectivo que se necesita las escrituras? Las escrituras se hizo para ser enseñadas. Dios estableció y nosotros hemos violado todo lo que Dios estableció. Un ejemplo, Dios le dijo a Felipe, desciende por el camino de Jerusalén a Gaza, que es desierto. Y bajó, acércate al carro, y allá iba el eunuco. Quiero que usted especifique ese tema. Cuando el eunuco va, todo esto lo podemos comprender si soltamos la mente incidental que nosotros tenemos. Nosotros como evangélicos se nos formó con una mente incidental. Todo lo que Dios lo hace fríamente calculado. Dios mío. Dios no anda haciendo cosas de que dando palo de ciega. Dios no es un viejo loco sin lentes, que se le perdieron los lentes, que anda atentando a ver si pega. No, Dios todo lo hace fríamente calculado. Por eso cuando Cristo iba a un lugar, decía, es necesario que yo pase por tal ciudad, es necesario que yo vaya a Gadara, es necesario que yo vaya a tal cosa, porque todo estaba cronometrado. Entonces nosotros tenemos también que aprender a cronometrarnos así. Dios mío. Entonces, cuando Felipe desciende, va de Jerusalén a Gaza y le dice, acércate al carro. Como cordero fue llevado al matadero. Se acerca y le dice, entiende lo que lees. Usted sabe lo que le dijo él. No tenía un pastor que le dijo, lee la Biblia, que el Espíritu Santo de Dios te va a dar el entendimiento. Usted sabe lo que le dijo él. ¿Cómo voy a poder leer e entender si no se me explicase? Pero ¿quién era? Era un individuo del vulgo, era un individuo común y corriente. Era un etíope. Era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Para tú poder ser funcionario de un gobierno, de un estado, tú tenías que tener conocimiento, tenías que tener manejo. Entonces, el eunuco tenía un conocimiento intelectual. Cuando llegó, le dijo algo que estaba dentro de una persona normalmente con un conocimiento. Yo necesito que se me explique. Se Amén. me explicó y ahí tuvo los resultados porque le fue explicado. Gloria a Dios. Pastor, ministro, el tiempo de nuevo se nos ha culminado, pero yo entiendo que esta palabra
tendrá una tercera parte. Usted que esté escuchando y ha visto este tremendo mensaje, actualización, queremos que usted ponga en las cajas de los comentarios, queremos la tercera parte y queremos culminar. Si usted tiene unas preguntas para el líder, usted tenga algo, coméntelo, ponga en los comentarios y ahí nosotros procedemos a contestarle esa pregunta. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Su hermano ministro Gerardo Javier se despide de este segmento saliendo del anonimato. Nuestro hermano Melvin Joshua y el pastor. Alexis Rubiera. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.